A todos los que nos están viendo, a todos los aquí presentes. Si hubiéramos querido planear un foro sobre un tema de actualidad, no habríamos podido hacerlo mejor que lo que estamos haciendo ahorita sobre Colombia 2025, con lo que acaba de pasar el fin de semana, donde estuvimos al borde del precipicio. Colombia estuvo al borde del precipicio por una decisión que tomó un presidente a las 3 de la mañana. Perdido, 24 después no aparecía. Una decisión que si hubiera continuado, y gracias a Dios la reversó, y veremos por qué o analizaremos por qué, lo de menos habrían sido los aranceles. Lo más grave hubieran sido las sanciones financieras que hubieran causado las siguientes bobadas. Uno, imposibilidad de importación y exportación de los empresarios colombianos porque no tendrían acceso a la banca. Dos, las 12 mil millones de dólares en remesas no podrían entrar a Colombia. Y tres, Colombia no podría endeudarse en moneda extranjera. Eso quiere decir que muy rápidamente habríamos llegado a una argentinización, es decir, inflaciones del 100, 150, 200%, pero en meses. Y eso lo que hubiera generado es una catástrofe y un desastre social que uno sabe cómo empieza, pero nunca sabe cómo termina. Esto y este año que empieza así, no solo tiene esta crisis, tiene la crisis del Catatumbo. Y no voy a profundizar sobre ella porque tenemos un gran experto que estuvo hasta ayer allá, que es Eduardo Álvarez. Lo conozco hace mucho tiempo y es una persona que trabaja con los yucas, que son los indígenas del Catatumbo, o sea, conoce la Sierra del Perijá como nadie y nos va a contar lo que está pasando allí. La crisis que hoy tenemos, que entre otras, cuando hablé ayer con él me dijo, ¿pensamos que eso era grave? No, es muchísimo más grave. Entonces, Edward creo que les va a contar exactamente cómo va esa crisis. Tenemos a Carlos Alonso Lucio, que conoce la entraña de Petro y de quién es como persona, y nos puede decir, este va a ser el año. Paola Holguín, colombiana senadora, nos va a hablar de la oposición, que creo que tiene que jugar un papel distinto. Tiene que citar al ministro de Salud a preguntarle por la salud del presidente. Tiene que citar al ministro de Gobierno a preguntarle por la salud del presidente. Y ojalá aprueben una ley que obligue que todos los presidentes y funcionarios de alto nivel del gobierno, inclusive los congresistas, tengan que hacer pruebas antidrogas para que por lo menos sepamos los colombianos qué es lo que pasa con esa salud. Porque uno de los temas de fondo de este 2025 debe ser la salud mental del presidente Petro, que no es un problema autónomo, es un problema inducido. El presidente Petro se había desaparecido muchas veces en Colombia de su lugar de trabajo, muchas veces durante días en viajes no llegaba, los periodistas tenían que irse en vez del avión presidencial porque no sabía y nadie respondía por él. Entonces, tiene un problema el presidente, tiene un problema serio el presidente Petro. Ya vimos lo que pasó en Colombia con la salud mental, cuando los medios de comunicación no hablaron de ella con el presidente Biden. Problema de senilidad que era claro y que si se hubiera discutido desde el principio, quizás Estados Unidos sería otro país. Hoy, a la oposición hay que pedirle, a la sociedad colombiana hay que pedirle que el tema de la salud mental del presidente Petro por cuenta del consumo sea parte del debate. Porque lo que pasó el domingo a las 3 de la mañana y después no apareció hasta el otro día, supuestamente el canciller y el embajador lo tuvieron que llamar porque no estaba en el Palacio Nariño en medio de la crisis donde no citó a nadie, genera tremendas dudas sobre la viabilidad de que pueda él gobernar si continúa por ese camino. Eso es lo que nos estamos enfrentando en estos momentos en Colombia. No es un presidente irresponsable en sus decisiones políticas, sino irresponsable en su tema personal. No es ya un presidente que quiere acabar con el sistema de salud, sino un presidente que no sabemos en qué condiciones toma las decisiones. Y la decisión que estuvo a punto, o que tomó y que estuvo a punto de generar una catástrofe social y económica, no fue una decisión que se haya tomado de una manera clara, de una manera transparente,
sino que genera todas las sospechas y todas las dudas sobre quién está gobernando a Colombia en estos momentos. Hoy tenemos grandes expositores que nos van a hablar del tema. Hoy vamos a hablar de Colombia 2025, con la crisis de la violencia, con la crisis de la mal llamada paz total, que lo único que ha hecho es empoderar a los narcotraficantes, con la crisis del narcotráfico que está amarrada a lo del Catatumbo y a otras zonas de Colombia, con la crisis de la inseguridad y ahora con la crisis de legitimidad de la salud mental del presidente. Como si no tuviéramos problemas, ahora tenemos que enfrentar esa otra inestabilidad que si hubiéramos hecho el trabajo los periodistas, habría sido revelado mucho tiempo antes. Yo soy en parte responsable de eso. Nunca quise meterme en este tema porque creía que la vida privada de un presidente y un mandatario debe ser así. Me arrepiento de ello y creo que hoy el papel de todos los medios de comunicación, el papel del Congreso, eso tiene como objetivo que no nos vuelva a pasar y que el presidente entienda que el uso o el mal uso de drogas o de alcohol o de lo que sea tiene que ser sancionado y tiene que ser prohibido, sobre todo en un mandatario de una nación. En Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo, si usted maneja un coche embriagado, usted se va para la cárcel. Usted, cuando es un mandatario, tiene que ser 100 veces más responsable. Y creo que la crisis que tuvimos muestra las consecuencias cuando no se es así. Colombia entra en un año crítico. El presidente Petro, no les quepa la menor duda, quiere quedarse a través de revivir esa constituyente, que solo la puede revivir a la fuerza, utilizando su primera línea, que son narcos, guerrilla y sectorcitos pequeños que pueden bloquear la ciudad. No nos hemos salvado de ese escenario, ojo, o destruyendo el sistema electoral, que es algo que ya empezó a hacer. Por eso, este año, la defensa de la democracia es fundamental en Colombia. La defensa de la libertad tiene que ser prioridad para todos los que estamos allí defendiendo nuestra historia, nuestra democracia y nuestras libertades. Entonces, bienvenidos a este foro. Creo que tenemos muy buenos expositores. Vamos a entender las dificultades que tiene Colombia, que hoy, con lo que pasó el fin de semana, muestran que se le añade una que es aún más grave, y es el tema mental del presidente de la República.